Mis estudios son de economía, específicamente la carrera de economía aplicada, enfocado en negocios. Sin embargo, posterior a esto, pues realicé estudios de posgrado en innovación y emprendimiento y también recientemente una maestría en gestión de la educación. Toda esta trayectoria académica, por así decirlo, ha ido de la mano con la trayectoria profesional, porque en su momento pues trabajé en el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología y precisamente en ese lugar fue donde empecé a conocer un poco más sobre estas temáticas de investigación, ya que estábamos a cargo de la Oficina de Estadísticas sobre indicadores de ciencia, tecnología e innovación. Estuve en esa oficina durante 2 años, fue bien interesante porque me permitió conocer un panorama bastante amplio a nivel de país de cómo se estaba desarrollando la investigación en el sector empresarial, el Estado y la academia. Y precisamente en ese espacio fue cuando me di cuenta de que las universidades siguen siendo ese pilar fundamental que promueve la investigación en nuestro país. Y posteriormente pues mi ruta profesional me llevó hasta la UNICA, la Universidad Católica, donde pues he tenido la dicha de poder coordinar el área de investigación desde el año 2018. Es bien interesante ese tema porque creo que hoy en día se valora mucho conocer un poco de diversos temas, ¿verdad? Y más que todo cuando se tiene que gestionar proyectos multidisciplinarios. Sin embargo, diría que el área donde más me he especializado es en el tema de innovación y negocios. Tuve la oportunidad hace un par de años de tener una colaboración con una universidad de España, la Universidad de Sevilla. Ahí trabajamos un proyecto sobre intraemprendimiento, donde fue bien interesante porque comparamos cómo eran las perspectivas de innovación de estudiantes españoles y estudiantes nicaragüenses. Y además de eso, he tenido la oportunidad de hacer investigaciones enfocadas en la creación de negocios, empresas digitales, las famosas startups. Entonces diría yo que a pesar de que me apasionan otros temas como la educación, el tema donde más he hecho énfasis ha sido en el tema de innovación y negocios. Uno de los principales logros, por así decirlo, ha sido, como ya mencionaban nuestros colegas, las publicaciones en estas revistas indexadas internacionales, porque definitivamente sabemos que a nivel de país es importante seguir promoviendo la investigación y esto definitivamente que se verifica a través de las publicaciones, ¿verdad? En las diferentes revistas internacionales. En este caso, con la Universidad de Sevilla, que fue el ejemplo que comentaba, fue un proceso bien bonito porque permitió comparar a las personas, en este caso a estudiantes universitarios de nuestros 2 países, y realmente la investigación abre muchas puertas, o sea, te permite identificar diferencias culturales, pero también te permite identificar oportunidades, porque en este caso uno de los principales hallazgos de esa investigación es que en Nicaragua realmente tenemos mucho ímpetu por innovar. Puede ser que no tengamos las herramientas, tal vez no conocemos a profundidad qué es la innovación y cómo desarrollarla, pero ese espíritu innovador nunca hace falta, ¿verdad? Entonces fue bien interesante cómo este tipo de proyectos nos permiten descubrir ese tipo de cosas y pues más allá de otras temáticas, por ejemplo, una vez tuve la oportunidad de ganar un concurso de investigación sobre empleabilidad juvenil. Estos temas de innovación en jóvenes universitarios creería yo que ha sido de los más importantes. Esa es una pregunta muy interesante y más en el contexto actual, precisamente por esta revolución tecnológica liderada por la inteligencia artificial. Todos en investigación sabemos cuáles son las áreas de oportunidad, las dificultades que existen, desde la redacción, ¿verdad? Que es algo que acarrean muchos estudiantes desde años anteriores, niveles educativos. En ese sentido, uno de los enfoques que hemos tenido es el uso de la inteligencia artificial, porque el mensaje que yo doy en este sentido es que la inteligencia artificial no nos va a sustituir de la noche a la mañana, como a veces se piensa, ¿no? Sino más bien los seres humanos que utilizan inteligencia artificial van a tener ventaja sobre los seres humanos que no la están utilizando. Entonces la investigación, más allá de que su propósito es descubrir cosas, como poner en práctica la curiosidad, es entendible, ¿no? Que a veces el proceso puede ser un poco difícil. Entonces en estos últimos años he estado haciendo mucho énfasis en el uso de la inteligencia artificial, principalmente para cubrir algunos vacíos, ¿no? Como la redacción y cosas de este tipo. Además de que se facilita muchísimo la búsqueda de información en Internet. Entonces diría yo que esta es la principal herramienta, porque sustituye a muchos software estadísticos de análisis cualitativo, cuantitativo, que tradicionalmente se utilizan. Entonces la inteligencia artificial diría yo que sería la tecnología principal. Okay. Creo que ese punto también es muy relevante porque a cada nivel de país se habla mucho de la importancia de promover investigaciones relevantes. Cuando decimos investigaciones relevantes nos referimos a investigaciones que de alguna u otra manera aporten al desarrollo sostenible del país.
Entonces, muchos de los proyectos en los que he tenido la oportunidad de liderar o participar, siempre se busca que los proyectos tengan un enfoque hacia los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo. Entonces, ¿de qué manera esta investigación permite reducir la pobreza? ¿De qué manera esta investigación permite reducir desigualdades desde el punto de vista de género? Entonces, cada vez que se hacen proyectos de investigación, se tratan de vincular a alguno, por lo menos alguno, de los objetivos de desarrollo sostenible. Definitivamente que la investigación, en este sentido, no debería ser algo que se quede en el papel, que creo que también es uno de los retos principales que tenemos en este tema. Entonces, eso nos permite que cada vez que se trabajan proyectos, tener identificado claramente cuál es la comunidad, el sector de la sociedad a quien va dirigido ese proyecto. Cuando se tiene muy claro hacia quién se pretenden brindar resultados o brindar hallazgos, es mucho más fácil que la investigación no quede en el papel y que realmente se ejecuten proyectos que nacen a partir de los resultados de esa investigación. Creo que el principal consejo es no tenerle miedo, porque creo que existen muchas concepciones alrededor de este tema, que es muy difícil, todos tienen los recuerdos de la tesis, ¿verdad? Pero al final a mí me gusta decir a los estudiantes, todos los seres humanos, desde que nacemos, somos curiosos. Es la naturaleza del ser humano. La investigación y el método científico como tal simplemente es tomar esa curiosidad que es nata para nosotros y poder darle un proceso metódico, ¿no? Para que esto se cumpla. Yo a todos les hago el ejemplo también cuando estoy impartiendo asignaturas relacionadas con investigación, que día a día nosotros hacemos investigaciones. Lo que sucede es que son investigaciones un poco más informales, ¿no? Que suceden en cuestión de minutos en nuestra cabeza. Entonces, lo que les diría a los jóvenes es que no le tengan miedo, que al final la innovación nace sí o sí en la investigación. Entonces, que es importante que se empiecen a incluir en estos procesos, porque hoy en día el mundo está cada vez más competitivo desde el punto de vista del mercado laboral, y más ahora en la nueva revolución tecnológica que hemos iniciado hace un par de años con la inteligencia artificial. Entonces va a ser muchísimo más importante que logren desarrollar la creatividad y que con esa creatividad logren resolver problemáticas del entorno. Entonces mi consejo sería ese, ¿no? Que no le tengan miedo y que empiecen a explorar cómo estas nuevas herramientas tecnológicas les van a permitir desarrollar procesos de investigación relevantes y que les va a permitir también impulsar su carrera profesional. Entonces los beneficios son muchos, hay mucho espacio y mucha oportunidad para innovar en estos temas. Entonces definitivamente que mi consejo sería ese, que se motiven y exploren nuevas herramientas para hacerlo de una manera más ágil.